Bueno, Dios les bendiga. Buenas tardes a todos los que están ahora conectados aquí a través de nuestra página en Facebook. Damos gracias a Dios por un nuevo tiempo. Gracias por habernos ayudado en esta semana a poder pasar este tiempo. Sabemos que pueden haber habido cosas buenas y cosas malas, mas sobre todas estas cosas Dios ha estado con nosotros en este tiempo. Bueno, nosotros estamos transmitiendo, compartiendo la palabra de Dios todavía desde nuestro hogar y queremos expresarle nuestro saludo a los amigos, familiares que nos están viendo ahora. Deseo que la paz de Dios, su amor, sea sobre todos ustedes, considerando que los tiempos no son tan buenos ahora en todo el planeta. Algunos lugares están padeciendo más cosas desastrosas que en otros. Seguimos con las noticias de la pandemia, del virus, y oramos para que Dios acorte los días de este tiempo, de esta pandemia. Sabemos que en otros países también el caos, los disturbios, la paz está resquebrajando. Se está allí viendo por las noticias que países que sus mismos ciudadanos se levantan contra el gobierno, y vemos que, como dice la palabra de Dios, en los últimos tiempos ha de ser así. Pero bueno, ¿cómo nosotros podemos hallar un tiempo en que podamos, a pesar de todo eso, alegrarnos, gozarnos, encontrar alivio para nuestra alma? ¿Cómo podemos hacerlo? Y lo único que encontramos en nuestra vida es la palabra de Dios. La palabra de Dios es el alivio, el aliento para todo ser humano, creyente en Dios o no creyente. Y esta tarde yo quiero compartir la palabra de Dios en uno de los pasajes quizá conocidos para muchos de ustedes, aquellos que ya tienen un tiempo leyendo la palabra de Dios. Y voy a leer aquí en el Evangelio de San Juan, el capítulo 15, el versículo 5 al versículo 11. En el Nuevo Testamento voy a leer la porción bíblica que se encuentra en el Evangelio de San Juan, el capítulo 15, el versículo 5 al versículo 11. Y vamos a encontrar ahí que sí, en medio de este tiempo difícil, podemos nosotros encontrar gozo para nuestra alma perturbada, debilitada y que está mirando todo este caos en este tiempo. Dice la palabra de Dios así: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido. Amén. Esta es
la porción bíblica que quería compartirles en este tiempo, y de eso vamos a estar meditando en esta tarde. Dice aquí la palabra de Dios, el gozo que el Señor Jesucristo da a toda persona que se acerca a Él por medio de la fe. El gozo que la humanidad anhela y busca solamente lo encuentra y lo recibe de Dios. Cuando el hombre desobedeció, perdió todo tipo de relación con su Creador, o sea, con Dios. Perdió la paz, la salud, el hablar con Dios mismo de una forma oral, la armonía con todo lo creado y también con Él mismo. El gozo también lo vemos aquí que el hombre mismo ha perdido. Se fue alejando de Dios mismo. No pudo estar más delante de la presencia de Dios y fue maldecido por su misma desobediencia por causa suya. En vista de todo lo que pasó allí, como nosotros conocemos, y desde ese preciso momento el hombre ha luchado por encontrar satisfacción para su vida. Su comodidad frente a todas las decepciones y turbulencias de la vida siempre ha intentado buscar dónde encontrar gozo y no encontrando lugar para poder aliviar sus dolores más íntimos, los dolores como por ejemplo los dolores del alma, del cuerpo y de toda la naturaleza en sí. Él, el hombre, ha tratado de ser feliz por sus propios medios, ha tratado de buscar cómo quitarse ese dolor, cómo quitarse ese sufrimiento, el agotamiento que todo este mundo ofrece y que perdidamente este mundo está llegando a su fin. Pero por más que ha tratado, no ha logrado nada. Sus esfuerzos han sido casi todos en vano para tratar de encontrar gozo en su vida. Vemos que equivocadamente lo busca en lugares donde no debe buscar. Busca ser feliz, estar en armonía, en paz, gozar de todo lo que pudiera desear, pero no encuentra lo que desea, porque no va al lugar correcto. Y es así. El lugar correcto solamente está dado en Dios. Ese es el único lugar donde el hombre puede encontrar paz, gozo para su alma. En Él encontrará todo lo que completará la copa de su corazón que necesita ser llenada con este gozo. Que esta forma que tenemos hecha en nuestro corazón, forma que necesita ser llenada con las cosas de Dios que solamente Él ha creado para que sea llenado de la forma que Él ha prescrito, la tenemos ahí y a veces la llenamos con cosas que no son las más recomendables. Sin embargo, aunque no encuentra nada satisfactorio con que llenar, el hombre no reconoce a Dios, no lo desea, ni lo quiere buscar, más se complace en las cosas del mundo, en todo lo que ofrece este sistema. Pero, ¿cómo yo podría experimentar el gozo en mi vida? Ese gozo que Dios nos describe aquí en su palabra. Y nos preguntamos, ¿qué es ese gozo, no? ¿Cómo lo podemos describir? Dice, el gozo no es una luz o explosión emocional que dura solamente un momento. Tampoco es una respuesta a circunstancias externas, como por ejemplo las diversiones, los pasatiempos, los momentos agradables que favorecen y alientan las expresiones de gozo. No es este tipo de gozo. El gozo que Jesús quiere dar es diferente.
Jesús muchas veces les habló a los discípulos diciéndoles, es más bien que Él les estaba ahí ayudando a entender que en este mundo tendrían aflicción, pero que esa aflicción en sí les traería mucho gozo. Entonces, como vemos aquí el gozo y la aflicción, tendremos que sufrir para recibir gozo. El Señor Jesucristo habla de la siguiente manera y les dice allí en el Evangelio de San Juan, y le dice, de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Podemos ver que no siempre vamos a tener alegría, gozo. A veces las cosas no van a ir tan bien como queremos. El gozo aparece muchas veces en medio de la dificultad, del sufrimiento, del abatimiento, de las pruebas y persecuciones que suceden en este mundo. Nos describe aquí que el gozo de Dios es un regalo que recibimos de Él, porque así nos muestra también la palabra de Dios. Enseña que Dios es el que da el gozo. Dice la palabra de Dios en el Salmo 16, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. El hecho entonces de buscar a Dios en nuestra vida nos produce satisfacción en el alma y repercute en todo nuestro ser. El hecho de buscar a Dios, solamente a Él, sin buscar las cosas de este mundo. Llega este gozo a cada persona que pone su confianza en Dios y solamente en Él. Juan va a decir, el Evangelio de Juan va a decir así de la siguiente manera, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces vemos aquí también Juan que nos dice que tenemos que pedir al dador de gozo para que podamos cumplir, para que el gozo de Dios se cumpla en nuestras vidas. Romanos, el apóstol Pablo, hablando del gozo y la alegría, dice allá a los romanos, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. También aquí el apóstol Pablo habla de que tenemos un Dios de esperanza y tenemos que pedir que nos llene de todo gozo y paz en el creer en Él. El gozo que debemos tener es el que nos ayuda en las dificultades siempre, y es el que Dios nos da y siempre Dios quiere dar. No es una alegría pasajera que el mundo nos ofrece, es muy diferente. Cristo, Él quiere, el Señor Jesucristo, en el pasaje que hemos visto en el versículo 11, Él quiere ver su gozo, el gozo de Cristo en nuestras vidas. ¿Cómo podemos nosotros entender aquí? Dice en el versículo 11, estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Mi gozo esté en ustedes, dice aquí en este versículo. Jesús está diciendo aquí, está expresando su deseo que los discípulos deben tener en sus vidas el gozo de Él mismo, de Cristo. Y en consecuencia, este gozo no es igual, como hemos dicho, al placer que el mundo promete, no es. Es el gozo que Cristo imparte desde su propia naturaleza. Es un gozo incomparable que nos llega en el corazón, como los discípulos también les compartía Jesús en momentos en que ellos estaban pasando tiempos difíciles, ¿no? Ellos necesitaban muchas veces escuchar
y decir adelante. Tenía que Jesús animarlos, necesitaban muchas veces porque había momentos que estaban atribulados, estaban allí ellos un poco inquietos, ¿no? Porque vemos que no era fácil para ellos estar en el mundo también. Tenían que pasar dificultad. Dicen en Juan capítulo 14, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Jesús hablando de la paz y aquí él tratando de calmar el ánimo, los sentimientos de los discípulos en medio de toda la turbación que estaban pasando. Versículo 27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, dice Jesús. Uno de los problemas más difíciles que tenemos que aprender es cómo estar gozosos en medio del dolor y el sufrimiento. Y esto es difícil, no digo un poco difícil, sí es muy difícil. El Señor Jesús estaba dándoles paz a los discípulos porque veía el sufrimiento que estaba sucediendo en ellos. Y no solamente aquí a los discípulos Jesús hablando, el Nuevo Testamento nos da también otras ideas, otras ayudas. El apóstol Santiago en su carta nos dice que debemos considerarnos muy felices cuando tengamos que enfrentarnos a diferentes pruebas. Santiago ahí en su carta dice, en el capítulo 1, en el versículo 2, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, cuando estén en diferentes dificultades, tengan ustedes, piensen que están teniendo gozo. No les dice que sean masoquistas, no. El gozo de Cristo se ve en nuestras vidas, en los momentos, no solamente en los momentos maravillosos de nuestra vida, sino que también en los momentos difíciles, ¿no? Una cosa es estar o hallarse en un estado de gozo y otra cosa es considerar nuestras circunstancias como gozosas. Considerarnos muy gozosos, aunque estemos pasando la dificultad, significa que aun cuando no nos sintamos gozosos por alguna prueba que estemos pasando en nuestra vida, debemos considerar, o sea, calificar, juzgar bien esa situación como un motivo de gozo. No lo hacemos porque nos resulta placentero, gratificante estar allí sufriendo, sino porque sabemos que la prueba que estamos pasando produce constancia, produce gozo. Y eso es lo que quiere decir Santiago aquí. La tribulación, el dolor, el sufrimiento y todo mal producen paciencia en nuestra vida. Y muchos de ustedes podrán decir, sí, claro, tiene razón. Cuando esto ocurre, ¿no? Algo bueno ocurre en nuestras vidas. Por más difícil que sea la prueba o la circunstancia que esté pasando, al recordar esa verdad, comprenderemos que los sufrimientos no suceden en vano, tienen una razón de ser. Nos proporcionan un gozo incalculable. Santiago entonces no está diciendo que debemos considerarnos muy gozosos aun cuando no todo sea gozo. Claro está que no es gozoso participar del dolor y del sufrimiento, sino que Dios puede usar todo ese dolor para convertirlo en un gozo inexplicable. Esto es lo que nos quiere decir Santiago. Y esto es lo que quiere decir Jesús cuando nos dice que su gozo quiere verlo en sus discípulos. También dice el mismo versículo, en el versículo 11, estas cosas os he hablado
para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Que quiere que su gozo permanezca en ustedes, en nuestras vidas. Mi gozo permanezca, el gozo de Cristo permanezca. Su gozo debe permanecer en todos ustedes, dice a los discípulos. Debe ver su gozo, o sea, el gozo de Cristo. Debe permanecer, retornando permanentemente, siempre, a pesar de lo que ya estamos diciendo. Y en el Nuevo Testamento el gozo se usa para designar, describir la victoria y el poder. Leemos, ¿no?, la historia de los 70 discípulos que Jesús envió a predicar el Evangelio. Regresan con gozo, contando las maravillas y todos los milagros que ellos habían podido hacer en el nombre de Cristo. Jesús les dice que debe permanecer su gozo en ellos, debido a que sus nombres están escritos en el libro de la vida, y no por tener poder y reconocimiento. Dice allí el Evangelio de Lucas, el capítulo 10, versículo 17, dice: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Los discípulos aquí estaban tan felices porque habían visto el poder sanador de Cristo, y estaban tan felices porque habían tenido éxito. Los 70 discípulos estaban gozosos porque estas dos cosas, poder y éxito, les daba felicidad. El poder y el éxito son cosas que nosotros también disfrutamos normalmente en este mundo. Cuando Jesús les habló a sus discípulos de la alegría, la felicidad y el gozo en sus vidas, estaban ellos totalmente errados en sus pensamientos en relación a lo que en realidad era la base del gozarse en Dios. Cristo quiere que nuestro gozo sea completo y distingue entre su gozo y el nuestro. El gozo de Cristo no depende del éxito y el poder. La gente, por lo general, la gente común y corriente, busca estas cosas. Cuando la experimentan, el éxito y el poder se alegran, pero el verdadero gozo que debe permanecer en la vida de cada persona es el conocer a Dios. Jesús entonces les dice a los 70 discípulos: no se alegren porque tienen gozo por haber tenido éxito y por tener poder, sino alégrense porque sus nombres están escritos en el cielo. Y eso es lo primordial. El éxito, el poder, podemos tenerlo aquí, pero no nos van a llevar al cielo. Dice Lucas capítulo 10, versículo 20: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos allí en los cielos. Nuestro gozo debe permanecer permanentemente en la seguridad que tenemos la salvación en Cristo. Solo así sabemos que nuestro nombre está escrito allí en el libro de la vida, allí en los cielos. Y ese es el mayor gozo que una persona puede tener a pesar de la dificultad. No es su situación buena económica, no es su estatus social, su buen nombre, su poder, su autoridad, no es su posición religiosa, política o de cualquier índole, no es una vida fuera de problemas, sin contaminaciones y enfermedades, ni peligros, ni guerras, ni hambres. No, eso no es el verdadero gozo, sino que el verdadero gozo, aquí Jesús dice que debes tener tu nombre escrito en el libro de la vida para siempre. Y esto debe darte un gozo incalculable. Apocalipsis capítulo 20, 15 nos dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ese es el verdadero gozo que debemos tener. Como Jesús dice:
aquí a los 70 discípulos, no te alegres de tener éxito y poder, más bien, alégrate, gózate, ese gozo que viene de Dios, que tu nombre esté escrito allí en los cielos. El Señor Jesucristo quiere que nuestro gozo sea completo y distingue entre su gozo y nuestro gozo. Leemos una vez más el versículo 11 y dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Y dice, vuestro gozo sea cumplido, para que mi gozo esté en vosotros y su gozo, vuestro gozo, sea cumplido. El Señor Jesús expresa aquí su propósito al decir esas palabras, para que mi gozo, lo que yo tengo, sea completo. Este gozo se completa, llena en uno que es consciente de haber obedecido siempre al pie de la letra la voluntad de Dios. ¿Cómo yo puedo obedecer al pie de la letra la voluntad de Dios? Pues tengo que tener el Espíritu de Dios en mi vida, el poder de Dios en mi vida. Tengo que reconocer a Dios en mi vida. Solo así podemos nosotros experimentar ese gozo que Dios dice aquí en su palabra. Jesús mismo experimentó en su vida. Mientras Él iba a sufrir la muerte ahí en la cruz, Él había obedecido la voluntad del Padre. Y esto era una fuente de ayuda, de poder para experimentar gozo en su vida. De igual manera, deseaba que ese mismo tipo de gozo en todos aquellos que le seguían y aquellos que también deseaban seguirlo, lo experimentaran. Este tipo de alegría no dependía de las cosas externas que las circunstancias te ofrecen, que el mundo ofrece, o que están allí a nuestro alrededor. No se basaba en la vida sin ningún problema o dificultades, o que las cosas marcharan tan bien, no, o que el mundo nos diera una solución para estos días que vemos de desastre, de caos. No era que debíamos sentirnos bien de salud o que no tengamos dinero para conocer y experimentar el gozo que Cristo da, ese gozo completo. Que mi gozo, dice Jesucristo, sea completando el gozo que ustedes ya tienen. Eso dice Jesús. En estos versículos el Señor usa la palabra permanecer 10 veces. Permanecer en Él para experimentar el gozo que viene de Él mismo. Quiere decir que los que quieren sentirse ayudados de esta manera, aquellos que también creyentes o no creyentes quieren sentirse ayudados, deben reconocer a Dios, tener una relación con Dios. Si no lo hay, pues no se va a poder hacer lo que Cristo nos está aquí compartiendo. En primer lugar, tenemos que reconocer a Él como nuestro Señor y Salvador. El Señor Jesucristo, Él mismo, no estará satisfecho hasta que la copa de gozo se haya llenado en tu corazón, hasta el mismo borde de tu corazón, vamos a decir así. Jesús, por todos los medios, Él está tratando de que aún en medio de la dificultad, del problema, puedas tú completar, ser completado en tu vida, en tu corazón, con el gozo de Cristo. Todo aquel que sigue a Cristo, sí experimenta el gozo completo. Aquí en la tierra, en el proceso, está experimentando, pero un día no muy lejano,
No sabemos cuándo, pero sí experimentaremos el gozo completo y verdadero. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 16, el versículo 22, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Capítulo 17, versículo 13 de Juan dice, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Y esto es lo que dice Jesús aquí, el gozo de todos aquellos que le siguen, aun en medio de las dificultades y de las inclemencias de este mundo en caos, del sufrimiento, del dolor, de la muerte, de la escasez y todo lo que estamos viendo ahora, creyentes o no creyentes, puede que pasemos estas cosas, solamente lo vamos a tener en Cristo Jesús. Promete cumplir su gozo, completar su gozo en nosotros. Él dice así. Él hace diferencia entre su gozo y el gozo nuestro. Cristo quiere que conozcamos que lo que Él da es perfecto, la alegría es perfecta y fácil de recibir. El Señor Jesucristo está más dispuesto a ayudarte, dice, a vivir cada día con el gozo que puede ayudarte a superar todas las dificultades que puedas estar pasando hoy. Y todas las que puedan venir después. Dice, yo estoy contigo todos los días, hasta el fin del mundo. No te dejaré ni te desampararé. No vamos a poder experimentar un gozo completamente y perfectamente sin Él. Y Él, pues, está dispuesto a que puedas tú tenerlo ahora y en cualquier momento mientras estés con vida. Cuando Él venga otra vez a la tierra, pues este gozo será completo. En la resurrección, como dice su palabra, nuestro gozo será completado a la perfección. Ya no habrá más dolor, ya no habrá más sufrimiento, no habrá más enfermedad, no habrá más problema. Todo será así, alegría, gozo, todo será bonito, todo será así como en el cielo, como lo describe la palabra de Dios. Cristo quiere ver su gozo en tu vida. La única forma es obedecer la voluntad de Dios. Cristo quiere que su gozo permanezca siempre en nosotros, a pesar de cualquier dificultad que estemos pasando. Que su gozo siempre permanezca en nosotros. Cristo quiere que su gozo sea completado en nosotros mientras estamos pasando por este mundo. La perfección, este gozo solo será posible cuando Él venga en su segunda venida. Sabemos que nosotros no podemos por sí solos completar nuestra alegría, nuestro gozo. Él conoce cómo somos. Somos débiles, somos carnes, somos humanos. Por eso nos llama a reflexionar. Vengan a mí, hagan la voluntad de mi Padre. Acérquense a Dios y Él va a darles el gozo que ustedes necesitan para caminar en esta vida. La palabra de Dios también nos enseña más adelante y nos dice el gozo de Dios es nuestra fortaleza. Él nos da la fuerza, el ánimo para pasar los momentos malos. Nuestro gozo humano está puesto en las cosas que vemos en este mundo. Lamentablemente así es.
Pero Cristo nos invita, nos abre nuestros ojos para ver un gozo que podemos experimentar en medio de las pruebas, en medio de las dificultades. Y eso mientras estamos en la tierra. Pero como Él sigue diciendo, pero un día ese gozo será completo y perfecto. Quizá ahora no estás tú disfrutando y gozando de Dios porque no conoces a Él. Pero si lo recibes en tu corazón, conocerás en tu mente qué es gozarse en Dios, experimentarás en tu corazón el gozo de Dios y verás que la vida será más llevadera, más fácil con Él. Si eres creyente y en Cristo Jesús, sigue haciendo la voluntad de Dios. Sigue haciendo su voluntad, que esto te traerá gozo, a pesar de que estés pasando por dificultades mil. Dios nos llama hoy a poder reflexionar que no todo es difícil, con Él es llevadero, fácil. Si no tienes a Cristo, recíbelo en tu corazón. Pídele que te ayude a conocer más de ese gozo, de la salvación. También a experimentar el gozo en tu vida. Di, Jesús, entra en mi corazón, perdona mis pecados. Y si tú haces eso o ya has hecho eso, empieza a leer la palabra de Dios. Ve a una iglesia cristiana evangélica y empieza allí a reunirte con aquellos que invocan el nombre del Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga. Permítame orar unos momentos. Señor, te doy las gracias porque tu gozo, Señor, ahora está en todos aquellos que cumplen tu voluntad. Pero aquellos que no te conocen, Dios, no saben y no experimentan todavía tu gozo. Dale, Señor, el poder, la gracia de conocerte y experimentar así el gozo en medio de las dificultades, de las pruebas. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.